¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenas. Hola, profe. Bien, bien, bien. Deme un segundito, déjame checar esta rapidísimo. Profe. Buenas tardes. Buenos días. Estas son días, Karim. Después de las 12 ya son tardes. Bien, ¿en qué nos- Profe, ¿Me puede dar mi rezago ahora sí? Sí, ahorita lo reviso. Bueno, en su receso lo reviso. Y ya regresando en la segunda hora, y ya les paso el receso actualizado. Bien, profe. sí. ¿Qué iba a decir? Primero, tengo un poquito de mala conexión y segundo, preparo 2 hojas o solo una. ¿Cómo cuánto vamos a anotar? Mm, 2 hojas, más o menos. Ok. Jimena, ¿puedes bajarle un poquito más a tu cortina de atrás? Todavía se ve el reflejo, por favor. Bien, por ahí, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Andrea, ¿le puedo encargar también que haga su cámara un poquito hacia abajo? Sí, ¿Y cómo amaneció, profe? muy bien, muchas gracias. Y ¿Ya desayunó? también, Anaí, también, por favor. Fernanda Peral. ¿Sí se peinó? Sí, me peiné, ¿tú se ve? Más o menos. Yo no, pero bueno. Ok. María Fernanda también le traigo su cámara que la incline un poquito más acá. Anaí, creo que bueno, ahí está bien. Fernanda, muy bien. Leticia, necesito que se centre en el cuadro, por favor. Un poquito más, Leticia. La veo, mire, la veo así, justamente así como usted me ve a mí, así la veo. Y yo la quiero que sea así. Igual, Genaro, nada más la veo de aquí de los ojitos. Ahí está mucho mejor. Ok, perfecto. Entonces voy a pasar a lista, chicos. Entonces, muy listos con el dedito. Cuando mencione su nombre, contestamos. Sale. Entonces empezamos con Raúl Omar. ¿No está Omar? Grecia, Jimena, Presente. Aline, Presente. Genaro, Presente. Gabriel. Presente. Te vas quedando atrás, Gabriel, con las participaciones, ¿eh? Fernanda, Presente. Axel, Presente. Andrea, Presente. Tamara, Presente. Karina, Presente. Karim, Presente. Emiliano, Gael Antonio. Presente. Profe Raúl, ya llegué. Ah, Raúl Omar, ¿verdad? Sí, profe. Brittany, Odette. Presente. Odette, necesito que baje un poquito más su cámara, nada más le veo de la frente hacia arriba. Ahí está. Fernanda, Presente. Emanuel, Presente. Frida, Presente. Camila, Presente. Anaí, Presente. Una duda. Andrea. Presente. Sí, Andrea, muy bien. Ana Fernanda, Presente. Daniela, Alexa, Presente. Leticia Meyali Presente. y señor Mauricio. Bueno, joven Mauricio. ¿Ya soy yo, señor profe? Es que ¿Ya me veo tan mal, en serio? es la costumbre de que a los de universidad les digo señor. ¿Señores? ¿Le dice señores? Sí, les digo señor.
Porque ya es ¿Cuántos años tienen las universidades? ya la mayoría de, bueno, ya todos en la universidad, pues ya tienen veintitantos. Entonces, pues ya les digo ya, señores. 80 y tantos, ¿no? Dicen. No, no tanto. Pero, sí tengo un señor de, como de cincuenta y tantos, no me acuerdo cuántos años tiene. Es alumno de la universidad y tiene cincuenta y tantos años. Nunca es tarde para estudiar, ¿no, profe? Exacto. Pero lleva por su segunda carrera, ¿eh? O sea, no es la primera, o sea, es la segunda. Siempre se aprende. Claro. Eso, ¿Y qué está estudiando? ingeniería en sistemas. ¿Y qué estudió antes? Creo que ingeniería en mecánica, algo así. No me acuerdo lo que estudié. Va, ok, listo. Vamos de este lado a los triángulos. Va. Entonces, así rapidísimo, ¿qué estuvimos viendo en la clase anterior? Pues estuvimos viendo los teoremas Los ángulos. ¿no? No ángulos, Sí. teoremas de los triángulos, ¿no? Sí, Así, sí, sí. brevemente, Estábamos viendo. el primer teorema nos habla de que la suma de los ángulos internos o interiores de un triángulo siempre van a ser igual a 180 grados. Y ojo con este porque les va a salvar la vida en algunos ejercicios en la materia de trigonometría. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes ya pasen la prepa, Sí, eso materias de de hecho, trigonometría. y en prepa, me parece que en segundo y tercero ya empiezan a ver un poquito de esta área, no como trigonometría, pero sí lo empiezan a ver como matemáticas 2 o 3, dependiendo del nivel en el que vayan avanzando. Y pero en prepa sí se ve como trigonometría, y en trigonometría sí se toma más ese tipo de teoremas. Pero bueno, entonces el primer teorema nos habla de que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados, así brevemente. ¿Sale? O sea, siempre tiene que dar 180. Exactamente, siempre. No O sea, importa, no puede dar 181, no, no, 179. ni menos. O sea, es igual, no más ni menos de 180. ¿Sale? Si te da un valor diferente a 180, ya está mal. No importa los números que utilices, siempre la combinación o la suma de los números te tiene que dar 180. Ni uno arriba ni uno abajo. Puede sí ser como por algunos decimales, pero así 2 o 3 decimales y ya estoy exagerando mucho, ¿sale? Esa es la ¿Y única. si está mal, tienes que cambiar números? Sí, sí, hay que cambiar números. En este caso, pues ahora, si estás diseñando un ejercicio, sí tendrías que, como que jugar con los números para que te cuadres los 180, ¿sale? Y si estás resolviendo el ejercicio, tú tienes que hacer la sumita de que te queden precisamente a 180. Si te quedan más o menos O sea, 3 décimas arriba o por abajo, arriba no, arriba solamente una décima, exageradísimo, una arriba, pero por abajo te pueden quedar entre 2 y 3 por abajo máximo, ¿sale? Si te da números enteros, por ejemplo, 179.5, no, hay que seguir jugando con las décimas, incrementando décimas o reduciendo décimas. Ese sería ahí como el truco que les puedo compartir, ¿sale? profe. Ujú. Entonces, para hacer problemas de este tipo, así de esto, tienes que pensarlo bien, ¿no? O sea, no puedes decir 85, 93, 79, así. El número que caiga, ¿no? Exactamente, no puedes ser como que aventar números al aire, sino tienes que tener en cuenta en la cabeza 180 y que de esos 180 que los tres te cuadren a 180 exactamente. ¿Sale? Bueno, Anotamos también las fórmulas que están ahí, o sea, el ángulo M es igual al ángulo B, pero claro, pues ¿qué es dice ahí? el apunte, Ajá, y también dibujamos ese triángulo. obviamente. Entonces dice que en el teorema 2 dice que un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos pone aquí que, por ejemplo, en el primero dice que el ángulo M es igual a la suma del ángulo A más el ángulo C. Cuando dice que no son adyacentes, quiere decir que no sean continuos. Cuando nos diga que son adyacentes, o sea, que afirma que es adyacente, sí, quiere decir que es continuo. Continuo es de que está prácticamente así, seguido, luego, junto, sí, o de manera inmediata. A eso se refiere con adyacente, afirmando, claro. Cuando niega esta parte que son no adyacentes, quiere decir que están del otro lado del triángulo, ¿sale? En este caso, por ejemplo, nos pone el ángulo M, ¿sale? El ángulo M dice que es igual al B más C, entonces el B más C.
Entonces, la suma de estos dos ángulos, bueno, nos va a dar precisamente, ¿sí? Los 180, y como ya saben, ¿sale? Entonces, aquí nos dice que la suma de los ángulos BA más C es igual a 180, ¿sale? Ahí está. En el siguiente, nos dice que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. ¿A qué se refiere con esto? Ah, pues que la suma hacia acá, ¿sí? Bueno, sí, voy a poner aquí la flechita para que puedan verlo. Si yo empiezo a sumar los valores de aquí, ¿sí? Hacia acá, ¿sí? Y voy sumando, ¿sí? Y termino hacia acá, ¿sí? Me tiene que dar 360 grados. Pero ¿cómo puedo confirmar esto? Sumando los grados, no sé. Ujú, sumando los grados, ¿sí? Que tenga precisamente, pues, esa parte. Por ejemplo, si yo digo, bueno, ahí me dice que son 3 sumas, ¿no? Entonces, vamos a decir que en una proporción, o sea, digamos que repartidos equitativamente, ¿sí? Más o menos, en un triángulo equilátero, ahí sí aplicaría, tendría que ser 120 grados en cada uno de los ángulos, ¿sale? O digamos que uy, perdí el puntito, aquí está, ¿sí? Voy a cambiar de color, ¿sí? Digamos que aquí, aquí y aquí, ¿sí? Deben de haber 120, ¿sí? 120 grados más o menos, ¿sale? Para que la suma de los tres nos dé, por ejemplo, son 3 veces 100, son 300, 2, 4, 6, ¿no? 360. Ahí está. Entonces, ahí están bien cuadrados, pero eso es asumiendo que el triángulo esté bien repartido y que sea equilátero, ¿no? Claro, no todos los triángulos son así, hay algunos que son, por ejemplo, isósceles, escalenos, etcétera, ¿no? Entonces, si eso es así, pues obviamente las medidas ahí van a tener que cambiar forzosamente. Pero, ¿sí? El 360, ese sí es de cajón. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Hasta ahora no. Entonces, sí. Dice, por ahora no, pero en el examen yo creo que sí. ¿Cuál era la teoría 2, profe? Digo, el teorema 2. El teorema 2, aquí te lo pongo. Tal Un cual, ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores. la suma de los dos interiores no adyacentes a él. O sea, ese es el teorema. Ahora, ¿pero de qué nos sirve tener estos teoremas? Pues si no nos vamos, pues, a aplicar, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un primer triangulito, ¿sale? Entonces dice, calcule el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Nos pide los ángulos, pero ¿de qué tipo de ángulos son? ¿Internos o externos? ¿Internos? Son internos. ¿Por qué internos? ¿O por qué se llaman internos, Mauricio? Pues porque están adentro del Lógicamente, triángulo. lógicamente, ¿no? Pero bueno, más vale dejarlo bien claro que al rato queden dudas. Y listo. ¿Lo hacemos? Ok, vamos a hacer una cosa, ¿qué les parece? Les propongo a que ustedes lo resuelvan, ¿sí? Resuélvanlo y ahorita yo lo hago en la pantalla para que ustedes puedan verificar precisamente el Ese es proceso. un triángulo cuadrado, ¿no, profe? ¿Un triángulo qué? Rectángulo, perdón. Un triángulo rectángulo. Un triángulo. ¿Verdad? Ese Son es- parecidos, profe. son parecidos, exactamente. Ahora vamos a tener el teorema de Mauricio, triángulos cuadrados. ¿Y cómo lo calculamos, profe? O sea, Ah, pues tú dime tú, o sea, que lo inventaste. no, o sea, Ah, bueno, ahí sí tienes que checar los teoremas que te acabo de compartir, por eso la recapitulación, ¿no? Entonces, de los 3 teoremas que te acabo de compartir, ¿cuál de ellos te puede servir para poderlo resolver? Bueno, yo solo sé que un ángulo sí o sí, ya sé la medida de un ángulo. Bueno, pero ahí Supongo. no tienes ninguna medida de un ángulo. Pero supongo que ya me sé alguna. Ok, podría ser. Pero, o sea, cómo que calculemos el valor del ángulo? O sea, ¿cuánto mide? ¿Cuánto es? Ajá. ¿Dónde se encuentra? ¿O cómo? ¿Dónde se encuentra? No, porque pues obviamente nada más con decir, ¿dónde se encuentra? Pues aquí está, ¿no? Entonces, aquí te dice que son 2x.
Pero te estoy diciendo que en términos algebraicos te dice que es el valor del ángulo incrementado en 2 veces o el doble del ángulo. Entonces, pues no sé qué tipo de ángulo sea, ¿no? Porque X se representa una cantidad desconocida. Entonces ustedes tienen que encontrar el valor de X para poder encontrar el valor en cada ángulo. ¿Y yo cómo encuentro el valor de X? Echando la cabeza. ¿Y a poco esto es fácil, profe, para usted? Súper sencillito. Si supieras lo que sabe el profe, pues, Imagínate Obvio. ya para dar Entonces, clases para en usted, ¿qué es universidad. difícil, profe? Para mí, ¿qué es difícil? Oh, lo que son ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial. Ah, eso sí el para amor. y el y el yo creo que para todos, ¿no? Entonces, profe, lo que valga ese ángulo va a ser por 2, ¿o cómo? Ajá, exactamente así como lo dijiste, lo que valga X lo multiplicas por 2 y ese es el valor del ángulo. Pero lo primero que hay que hacer es encontrar No. el valor del ángulo. Ah, entonces, ya está fácil, ya. Sí, Pero sí, ya, ya ya. terminé. A ver, ¿cómo vas a encontrar el valor del ángulo? A ver. O sea, yo no sé cómo eso, pero yo ya sé todo. Profe, ¿se puede hacer multiplicar el 3 por el 2? El 3 por el 2. No, porque no tiene ninguna relación ahí. Lo que puedes hacer es sumarlos. Sí, eso sí. Pero estaría incompleto. Te harían falta otras 2 cositas para poder complementarlo. Ahí sí. Acabe, profe. ¿Puede habilitar el chat para ver si estoy bien? Porque obviamente estoy bien. Porque, o sea, como es, yo digo que ese sí está fácil. Yo digo, ya que ya lo entendí, creo que ya está fácil. Sí, sí, es sencillo. Nada más es cuestión de que le agarren la idea. Y es súper sencillo. A ver, ya está. Dígame si está bien. A ver, ponme ahí en el mensaje. ¿Cómo lo calculaste? No, no todos salen lo mismo. Son valores diferentes. Ay, medio me expliqué, profe. A ver, estoy checando tu procedimiento. Me dices que es... ujú. Ok. Ah, Probablemente esto solo me va a servir en este triángulo porque, pues, claro, en eso bueno, solamente... Ajá. estoy bien o mal entonces, señor. Ok. Mm, ok, la lógica que me das, Mauricio, sí tiene sentido. Nada más voy a revisar. Ah, sí, ¿eh? Sí, El profe es buenísimo. sí, ahí está, Mauricio. Ahí muy bien. Este es el procedimiento que acabo de inventar yo, profe. Ese es el procedimiento del ángulo cuadrado. ¿Del teorema de Mauricio? Sí. No, es que es gracias, solo es por el triángulo, pero no es porque lo hice. Ok. Porque si hubiera sido otro tipo de triángulo, pues si no, ¿En el triángulo cuadrado? si no hubiera sido triángulo cuadrado, no lo sacaba. Vamos a ver. Ok, hay bastantes dudas al respecto en el chat. Entonces, vamos a verlo. Lo más sencillito, sí, y es lo que Mauricio sí alcanzó a identificar. Sí, lo más sencillito era lo siguiente. ¿Qué tipo de triángulo es este, chicos? Cuadrado. Triángulo. Rectangular, ¿no? Ajá, es un triángulo rectángulo. Entonces, yo les había dicho que este tiene un ángulo que siempre vamos a saber a cuánto equivale. 90. 90, exactamente. Entonces, si es de 90, el que siempre va a ser de 90 es este de acá. Ujú. Entonces, si yo sé que este vale 90 y siempre va a ser 90, el 90 a lo mejor ahí no lo representa como tal, ¿sí? Pero
como no lo representa como tal, pero yo sé que ahí es un ángulo de 90. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo tengo 90? Bueno, pues si yo tengo aquí 90, si le voy a poner aquí 90, ¿sí? Y si lo divido entre 3, ¿para qué lo voy a dividir entre 3? Para sacar el valor unitario de cada X. Entonces, de dividir 90 entre 3, ¿cuánto me queda? 30. Exactamente, 30, ¿no? Entonces aquí me quedaría que es 30. ¿Y qué pasa si yo multiplico 30 o 3 por 3? O sea, 9. 9. O sea, 3 por 3, no. 9, ¿no? ¿Y si le agrega el 0? Está 90. Ahí está, 90. Ahí está ya más que comprobado lo que les comentaba, ¿no? Ahí está, entonces, este valor sí es 90. Ya se ha confirmado en dos formas, ¿no? Listo, entonces aquí yo puedo decir que, pues, X es igual a 30. ¿Va? X igual a 30. Entonces, este ángulo de acá, ya tengo 2. Sí, ya tengo 2. Aquí es 30 aquí y 90 acá. ¿Sale? 30 aquí y 90 acá. Entonces aquí me dice que son 30 por 2. Entonces, como son 30 por 2, son 60, ¿no? ¿Sale? Ahí está. Entonces, si sumamos los tres valores, ¿sí? 6, 7, 8, 9. Ajá, entonces 6 más 3 son 9. Más 9. Y entonces si le agregamos el 0, 180, ¿no? 80. Entonces 60 más 30 nos dan 90. Y 90 más 90 nos dan 180. Por lo tanto, la respuesta o el teorema que necesitaban pues era el 1, ¿no? Donde la suma de los ángulos internos, ¿sí? Es igual a 180. ¿Sale? Entonces ahí está un primer método. Aquí se pudo haber resuelto de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo ya encontré 2 de 3, o sea que me falta 1, bueno, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer la siguiente. Sumarlos y restarlos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 90. Sí, 90. Sí, más 30, ¿no? Sí. ¿De esto cuánto me da? 120. 120. ¿Sale? Entonces, de esos 120, la regla, el teorema me dice que deben de llegar a 180. Entonces, si yo a 180, ¿sí? Le resto 120, o a 80 le quito 20, ¿sí? ¿Cuánto nos sobra? ¿O cuánto nos da? 60. ¿Cuánto, perdón? 60. 60, exactamente. ¿Sale? Aquí quitamos el 100, con este 100 se resta, pues se elimina, ¿no? Entonces, aquí podemos incluso quitar el 0 o hacerle un ladito y nos quedamos a 8 le quitas 2, te quedan 6, ¿no? Como a 1 le restas 1, pues se queda en 0. Pero a 8 le quitas 2, te quedan 6, pero como quitamos el 0 y le regresamos al 0 otra vez, entonces pues nos dan 6 y luego, pues con el 0, 60. Entonces, con este nuevo cálculo diríamos que aquí nos tendremos un 60. Pero el 60 representa son 60 grados. Y revisamos que 60 y 30 más 90 pues son 180. Y volvemos a cumplir con el primer teorema número 1, que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Sale? Ahí tienen dos métodos, sí, para encontrar esos valores. Más hace falta uno, ¿eh? Entonces, por favor, tomen nota de los procedimientos que acabo de realizar, ¿sí? Para que los anoten en sus apuntes, por favor. Tengo Recuerden. una super duda, profe. Ajá. Si no tenemos ninguna forma de obtener ninguno de los datos, bueno, me refiero a, digamos que este triángulo no era recto, porque era lo fácil que era recto, ¿no? Digo, era rectángulo.
Ujú. un triángulo rectángulo. Digamos que no era rectángulo y no teníamos ningún dígito. ¿Cómo lo sacábamos? Voy por allá. Voy exactamente hacia ese método y justamente qué buena pregunta. Bueno, voy a dejarlo ahí y voy a bajar un poquito, sí, igual voy a responder la pregunta de Mauricio. Entonces, Mauricio pregunta, dice, maestro, pero, ok, si ese triángulo, yo sé por qué, o sea, lo puedo resolver así porque sabemos que es de 90, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando es diferente a 90, ¿no? O a lo mejor que sea un isósceles, ¿no? O un escaleno, que todos son diferentes. Entonces, ahí sí ya nos ponen aprietos. Entonces, ahí el único aprieto, bueno, tendríamos que revisar los valores que nos da y de poder hacerlo, pues lo hacemos. Pero si de plano no se puede, que ya le buscamos y le dimos vuelta y no se puede sacar con el método que acabamos de ver, aplicamos lo siguiente. Entonces, si hablamos de ángulos internos, teorema 1, que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Listo, entonces esa es la idea. Entonces yo tendría que revisar los valores que tiene el ángulo de manera interna, obviamente, para poder plantear una ecuación de primer grado y poderla despejar. Esa sería la forma de solución o de resolución. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que los valores son, lo voy a poner con verde. Ajá, me dice que aquí, pues aquí tienes un 2x más 3x más x. Pero aquí, ¿hacia cuánto lo voy a igualar? ¿O con cuánto lo tengo que igualar? ¿Cómo que con cuánto? Claro. ¿Cuánto es el todo del triángulo? 6, ¿no? No, en los grados. Ah, Los grados 180. totales. Ajá, exactamente. Los grados totales que debe de haber dentro del triángulo o de lo que no me debo de pasar son 180. Esa es la idea que tenemos. Entendía qué vamos a hacer. Entonces, aquí le vamos a colocar un 180. Pero ese 180 representan los grados que están repartidos en X, en 3X y en 2X. ¿Sale? Eso es lo que representa. Ahora, ¿qué sigue? Pues simplificarlo, ¿no? Tenemos 3 y 2, 5 y 1, 6. Entonces aquí le dejamos que son 6X. Y esto es igual a 180. Después Entonces ahora lo vamos a entendí. X que multiplica con el 6. Voy a tomar el 6 y lo voy a pasar del otro lado, que ahora venga a dividir con el 180. Entonces, ¿cómo se expresa escrito o a lápiz? Sería X igual A 186. a 180 grados No. entre 6. Entonces, si tomamos la calculadora y checamos que 180 entre 6 me dan igual a 30. Entonces aquí les voy a poner en la pantallita 180 entre 6, ahí está, es 30, ¿no? Ya sé qué vamos a hacer entonces, profe. Entonces, es así como encontramos los valores unitarios de cada X, ¿no? Digo unitarios, ¿no? Porque, bueno, estamos realmente encontrando un valor desconocido. Eso sería lo correcto. Entonces aquí le vamos a colocar que es 30. Entonces 30, afortunadamente, es un número entero y que nos da la división exacta. Entonces nos pone las cosas muy fáciles, ¿no? Entonces, pues simplemente regresamos al triángulo y hacemos la sustitución. En este primer lado, pues bueno, de forma automática sabemos que es 30, ¿no? Ahí está. Entonces, en la segunda sustitución nos va a quedar que va a ser 3 veces 3. 30, ¿no? Ah, sí, 30. Ahí se parece 26, ¿verdad? ¿Qué me quedó? Yo le vi cara de 76. ¿Sí? No de 20. Eh, es que se me atora aquí. No sé cómo que anda fallando el mouse. Si quiere, póngalo romano, profe. Es más fácil. Sí, ¿verdad? Ahí está. 3 por 30 de este lado y me daría 90 como resultado. En este lado sería, sería 2 veces el valor de X que encontramos, que aquí será 30. Entonces, de 2 por 3, 6, le agregamos el 0, 60, ¿no? De 30 por 3, o de 3 por 3 son 9, le agregamos el 0, da 90. Y por último,
pues aquí simplemente lo cambias, quitas de X y pones el 30 que encontraste. Listo. Haces la suma. Entonces sí se saca. Y está. Entonces ya tenemos diferentes métodos o hemos hallado diferentes métodos para poder encontrar ese valor. Está bien fácil, profe. No me había puesto a pensar en sacar el valor de X, profe. Para- Es que de hecho ese es el método estándar, Estándar. el método estándar porque no siempre pues vas a tener el triángulo rectángulo, ¿no? Ajá. Puedes tener diferentes tipos de triángulos, diferentes tipos de medidas, entonces pues ahí... La vieja confiable, ¿no? Exactamente, esta es la vieja y confiable ecuación de primer grado. ¿Sale? Entonces, si me preguntaban que para qué sirven las ecuaciones de primer grado, ahí está, ¿no? Pero esto es solo siempre que haya X, ¿no? O sea, que diga 2X o algo así. Si no dice X, ¿para qué lo haces, no? Sí se puede, ¿eh? Sí se puede aplicar para los otros dos lados. Entonces, pues nada más ahí sacarías la parte proporcional a esos dos lados con lo que te den del otro lado. Ya veremos ejemplos con eso. Pero sí puedes aplicar nada más para dos lados, pero los ángulos que vas a manejar pues sí van a ser proporcional a esos dos lados nada más. ¿Va? Entonces, ¿alguna Déjame anotar ese procedimiento. Bueno. No hay dudas. Bueno, yo no tengo dudas. ¿Los demás tienen dudas? pregunta, Mauricio, que si los demás tienen dudas? No, no creo. Dice, no por ahora. Ok, ¿este método ya lo tiene? Sí. Ese método, no, déjame lo anoto. Es básicamente lo primero que vimos, ¿no? Bueno, casi. Exactamente, fue de los primeros temas que abordamos cuando vimos álgebra. Fue de lo primero que vimos. Nada más aquí, pues ya estamos encadenando o arrastrando el conocimiento que ya habíamos visto previamente al presente para poder aplicarlo en nuevos contextos. ¿Y qué, profe, qué en matemáticas qué fue la cosa que me pareció muy entretenida, muy interesante en matemáticas? Cuando usted lo vio de chiquito. Trigonometría y geometría analítica. ¿Qué tiene diferencia la geometría y la geometría analítica? Que la analítica es más de analizarlo La que de hacer operaciones. manejas más como coordenadas, puntos y coordenadas. Entonces, y eso se aplica mucho a la parte de cartografía. O sea, realmente la cartografía, la geometría analítica es casi lo mismo. Entonces, tiene muchas aplicaciones. Y la trigonometría, porque pues prácticamente en cualquier lado que tú, Aborda todo, ¿no? en cualquier lado que tú volteas, puedes encontrarte un triángulo, ¿no? Por ejemplo, en el cuarto de Mauricio, ahí que estoy viendo, tiene hasta el fondo un pequeño mueble y tiene huequitos ahí. Entonces, ahí tú puedes hacerle una diagonal y ya tienes dos triángulos, diría Mauricio, cuadrados, ¿no? Aquí tengo un triángulo, profe. Ya ves. O por ejemplo, también la parte Aquí tengo un triángulo. de los terrenos, ¿no? Por ejemplo, si algunos papás o familiares han comprado algún terreno, pues podría ahí aplicar un poquito de matemáticas para saber la distancia, el ángulo, cuántos metros hay que comprar, el área que hay que comprar, etcétera, etcétera. Sí, Axel, dime. ¿Me permite ir al baño, profe? Adelante, vaya. Una pregunta, profe. Sí. Un cuadrado son básicamente 4 rectángulos, ¿no? Digo, 4 triángulos. Dos. Dos rectángulos si lo quieres ver así, o cuatro equiláteros si lo quieres ver de otra manera. Los triángulos están en todas partes. Exactamente. Entonces, por eso también la trigonometría es muy fácil de aplicar en otros métodos. De hecho, bueno, alguna de las actividades que me gusta aplicar con ustedes es la construcción precisamente de una torre, ¿sí? Digamos, disculpen lo simple de mi ejemplo, pero digamos que ustedes construyen una torrecita, ¿sí? Dice más o menos así. Entonces, ustedes con la proyección del sol, digamos que es la proyección del sol, sí, les va a reflejar una sombra, ¿no? En el piso. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes calculen las medidas de ese triángulo que se forma. Yo. Anteriormente, eso se puede lograr y nada más les digo, o sea, con una torre puede ser en aquel entonces la hacíamos con popotes, una torre de popotes o de palitos, ¿sale? Entonces, con esa torre y la proyección de la sombra, listo. O también a veces ocupa Cuídese, profe. Al rato lo vemos.
Listo. Se nos acabó el tiempo.